Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el torneo internacional de la candidatura jugado en la ciudad de Suiza de Zúrich el año 1953. Veremos a continuación otra interesante partida de la ronda número 20 disputada en un día 6 de octubre de 1953. Con las piezas blancas, el gran maestro ruso Keres, y con las piezas negras, el gran maestro sueco Stalberg. Corresponde a un gambito de dama, apertura cerrada, donde Paul Keres inicia el juego con D4 y Stalberg contesta con caballo F6, C4, E6, caballo C3, D5, dando inicio, ¿no es cierto?, al gambito de dama, defensa ortodoxa, alfil G5, alfil E7, E3, caballo B a D7, caballo F3, enroque corto, dama C2, C6, torre D1, torre E8, A3, ganando tiempo el blanco para que cuando el negro capture D por C4, el alfil que está en F1 gana tiempo al desarrollarse inmediatamente capturando ese peón. Y es lo que se da. D por C4, alfil por C4, caballo D5, la famosa variante simplificadora de capa blanca, alfil por E7, dama por E7, enroque corto, caballo por C3, dama por C3, B6. Ustedes verán que siempre en el gambito dama el problema del desarrollo del alfil de dama es un problema de carácter estratégico para las negras. Caballo E5. Las negras han simplificado la posición cambiando un alfil y un caballo y ahora preparan la jugada C5 a fin de solucionar el problema básico del segundo jugador en la defensa ortodoxa, el desarrollo del alfil dama. Esto lo comentaba el gran maestro David Brown. Las blancas pueden adoptar aquí varios caminos. No es malo situar una torre en E1 y preparar el avance E4 para contestar a la jugada C5 con D5. Pueden retirar el alfil a la casilla 2 y colocar la torre en la columna C. A quienes les gusta situar caballos en posiciones centrales avanzadas y con frecuencia sabe aprovechar esos puntos fuertes para desarrollar peligrosos ataques. El cambio de caballo en la casilla E5 puede parecer tentador para las negras. Ciertamente, si todas las piezas desapareciesen del tablero, el final de peones sería mucho mejor para ellas, probablemente incluso ganador, gracias a sus 3 peones contra 2 en el ala de damas. Pero quién sabe cómo hacer que desaparezcan todas las piezas. Luego de la jugada caballo por E5, D por E5, alfil B7, torre D6, torre A D8, torre F D1, torre por D6, E por D6. Las blancas controlan el punto D6, así como la columna D, y el cambio de las torres solo puede tener lugar en D6, momento en que las blancas retoman finalmente D peón, que se convierte en un fuerte peón pasado. Las negras, en consecuencia, desarrollan en primer lugar el alfil. Alfil B7. Y amenazan capturar el caballo. Por ejemplo, si alfil A2, caballo por E5, D por E5 y ahora torre A, D8 y la columna D se convierte en una plataforma de cambio para las negras. Pero, ¿qué hace el blanco? Alfil B7, juega F4. Consolidándose, parecido a lo que se llama la formación de Stonewall o muro de piedra. Aquellos que saben un poquito más de apertura se recordarán de esta formación. Tan interesante que la utilizara con tanta propiedad el famoso jugador norteamericano Harry Nelson Pillsbury. Entonces tenemos F4, caballo por E5, F por E5, C5 atacando la base de peones y liberando al alfil negro en la gran diagonal.
Las negras han concluido con éxito la apertura igualando totalmente el juego, comentaba Bronte. Ahora se preparan para entrar en una interesante lucha de posibilidades recíprocas a pesar de lo relativamente limitado de las fuerzas. Pueden operar a lo largo de dos columnas semiabiertas. Nos referimos a la columna C y D. C para las blancas y D para las negras. Mientras que las blancas solo cuentan con la posibilidad de explotar la columna F, que está abierta semiabierta para las blancas. Las líneas abiertas son valiosas cuando hay en ellas, comentaba Bronte, objetivos de ataque o cuando sirven para efectuar traslados de piezas a través de determinados puntos, sobre todo si se trata de incorporar torres al centro de la batalla. La columna F satisface aquí ambas condiciones y, lo que es más importante, se halla más próxima al rey contrario, lo que preocupa naturalmente a Stalberg. El gran maestro sueco se decide a desplazar su alfil hacia la casilla E4 para reforzar la defensa del flanco del rey y a fin de proceder a continuación al ataque del peón D4 enemigo e intentar penetrar en la séptima, que sería la segunda fila, con una torre. La amenaza sobre G2 atenuaría la actividad de las torres blancas. Entonces, dama E1, alfil E4, torre F4, alfil G6, reforzando la defensa, H4, C por D4, E por D4, generando un peón débil ahí, retrasado, que se llama en D4 para la blanca. Torre A, C8, dama E2, defendiendo el alfil, torre C7. Evidentemente no tendría sentido para las negras el cambio de alfiles con la jugada que veremos acá, alfil H5, debido a dama por H5, torre por C4 y torre D3, seguido de torre G3, con gran ataque de las piezas blancas. Entonces, torre C7, torre DF1 y ahora H5. Mala jugada que la critica el gran maestro David Robinson, comentando que este tipo de jugada solo debiera hacerse cuando no hay otro medio de proteger al monarca. En este caso, las negras tenían a su disposición el satisfactorio y menos drástico remedio, es decir, debilitar el enroque, con la siguiente maniobra que vamos a mostrar. Torre S8, alfil A6, tocando la torre en C8, torre C2, atacando la dama blanca, dama F3, torre F8, H5, alfil F5, G4 y dama H4, ingresando las blancas, las negras, digamos, a una posición muy compleja para el bando blanco. Esa es una defensa indirecta, por así decir, con un ataque directo de las negras. Entonces, por lo mismo, bueno, jugó H5, torre 1, F3, torre E, C8, alfil D3, cambiando el defensor de las negras, alfil por D3, torre por D3, G6, el peón negro de H5 arrastra al peón G consigo y las piezas blancas ya están amenazando con penetrar a través de las debilitadas casillas H6, G3 y F6. Torre G3, rey H7, el juego se hace forzado, la amenaza era dama por H5. Si retrocedemos se van a dar cuenta que el blanco podía jugar dama por H5, ya que el peón G estaría clavado por la posición de la torre blanca en G3. Entonces, rey H7, evitando esa amenaza. Y con su próxima jugada, las blancas amenazan torre por H5. Torre G5, creando una amenaza de mate muy fuerte. Por lo tanto, dama F8 para defenderse. Dama E4, Aaron Ninsoy hubiese dicho centralización absoluta de las piezas blancas. Dama H6, D5. Y acá se equivoca el gran maestro Keres.
Al acelerar el ritmo de su ataque para propiciar la penetración de sus piezas por medio de esta ruptura de peón, pero concede contrachance a su rival. Bronstein consideraba que lo correcto era jugar torre F6, complementando el bloqueo del flanco de rey, después de lo cual no habría ya defensa contra la jugada dama F4 con presión fortísima sobre S7, seguido de D5 en ese momento. Entonces, D5, E por D5, dama por D5, dama F8, E6. Bueno, y en este momento, dama C5, jaque, que parece muy natural. Y Bronte comentaba que es psicológicamente comprensible que las negras cojan al vuelo la posibilidad de cambiar las damas a fin de escapar de la amenaza de mate, pero de esta manera entran en un final desesperado. En lugar de ello, la paradójica jugada, como veremos a continuación, F5, les daba buenas opciones de tabla, comentaba Bronte. A fin de mantener su ataque, Quieres probablemente debería sacrificar una torre en la casilla F5, de esta manera. Torre F por F5, G por F5, torre por H5, jaque, rey G6, torre G5, jaque, rey H6, dama F3 amenazando mate en H5, torre C1, jaque, rey H2, dama D6, jaque, G3, dama de 2, jaque, rey H3, dama por G5, H por G5, jaque, rey por G5, E7, torre B8, torre H8, jaque, rey G2, torre C2, jaque, rey G1, torre C1, jaque, y sería prácticamente, forzarían con esto las negras un final igualado por jaque perpetuo. ¿Eh? Interesante posición. Interesante. Quiero mencionar que estos finales de dama y torre son lo que decía Paul Keres, digamos, Alexander Kotov, la cuarta etapa en ajedrez. Generalmente el juego tiene 3 etapas, apertura, medio juego y finales, pero en los finales había una cuarta etapa, de la etapa de ajedrez decía Alexander Kotov, que eran los finales de piezas pesadas, que muy pocos se analizan, ahora un poquito más, pero siempre no se le ha dado mucha importancia. Entonces después el dama C5, las blancas cambian las damas, dama por C5, B por C5, E por F7, rey G7, F8, jaque, dama igual jaque, F8 igual dama, jaque al rey, torre por F8, torre por F8, rey por F8, torre por G6, C4, torre G5, torre B7, torre por H5, torre por B2, torre C5, torre C2, rey H2, rey E7, H5, C3, torre C4, y las negras abandonan, porque si usted sabe un poquito de finales se dará cuenta que es imposible que el rey, digamos el peón que está en C3 pueda coronar, ya que el rey blanco está bastante protegido de cualquier amenaza de las negras, y el peón blanco de H, o en algún momento el peón A de las blancas, va a inclinar la balanza y va a ser muy difícil que el negro pueda impedir que un peón blanco corone. Un interesante final de partida que, por lo mismo, si ustedes se dan cuenta, muchas veces las partidas terminan en los finales de partida, valga la redundancia. Por eso es tan importante estudiar finales de partida, como comentaba y recomendaba el extraordinario e inmortal José Raúl Zapablanca. Bien, nos estaremos viendo próximamente con más partidas de este interesante
torneo de ajedrez disputado allá en el año 1953 en la ciudad suiza de Zúrich. Iremos ya terminando con las dos últimas partidas de la ronda 20. Muchas gracias. Hasta pronto.